Trabajo colaborativo Momento Intermedio Fase 2, elaborado por Sandra Escobar Montealegre, Oscar Julián Sáenz Cantillo, Brian Mauricio Morales Lozano, Claudia Patricia Sons Naveros, Williams Jairillera, presentado a Raúl Vargas Vargas, director nacional del curso Sanidad Agroforestal. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECABMA. Programa de Ingeniería Agroforestal, La Plata Huila, 2014. ¿Qué es una plaga y cómo se manifiesta? Una plaga se considera como un ser vivo cuya densidad de población excede un nivel arbitrario no aceptable para la humanidad, el cual resulta en un daño económico. Estas se manifiestan en las plantas afectando su estructura fisiológica, produciendo enanismo, marchitez, pérdida de vigor. ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? Hay varias diferencias como el tamaño. Los virus son la forma de vida más simple y pequeña que se conoce, son de 10 a 100 veces más pequeños que las bacterias. Los virus deben contar con un hospedero vivo, como una planta o un animal, de otra forma no les sería posible. Las bacterias sí pueden crecer en superficies inertes sin hospedero. Las bacterias atacan el organismo de inmediato, los virus no atacan hasta estar bien desarrollados. Ellos invaden las células y alteran el material genético responsable de su funcionamiento normal, con la finalidad de reproducirse en su interior, hospedero. Mientras que las bacterias crecen y se proliferan por sí solas, los virus llevan principalmente información, como por ejemplo, ADN, o ARN protegidos por una envoltura de proteína o una cubierta membranosa. Asimismo, los virus se valen de las células hospederas para reproducirse. Los virus no son exactamente organismos vivos, pero son una fuente de información, ADN, o ARN, en latencia hasta encontrar un hospedero vivo conveniente. Tipos de agentes dañinos. Insectos, aves, mamíferos, bacterias y hongos. Actividad 1. Construir fichas de caracterización de agentes benéficos dañinos a nivel de insectos, aves, mamíferos, hongos, virus y bacterias. Dicha caracterización describirá sus características más importantes. Caracterización a nivel de insectos. Características generales de los insectos. Reino animal. Clase insecta. Constituye el 74% de las especies. En total hay descritas más de 1 millón de especies, aunque se piensa que el número real de especies podría llegar a los 5 millones. No obstante, tan solo 30.000 de estas especies son consideradas de importancia agrícola o forestal. En España, de las más de 50.000 especies descritas, solo 200 tienen un mayor o menor interés en los cultivos. Morfología. Debido a la gran variedad de especies, su morfología es igual de diversa. Entre las características más comunes tenemos: tienen el cuerpo dividido en 3 partes o segmentos: la cabeza, el tórax y el abdomen. No poseen esqueleto interno, sino que su estructura se sujeta y protege gracias a una especie de coraza externa compuesta de quitina y que recibe el nombre de exoesqueleto. En la cabeza poseen un par de antenas, 2 ojos compuestos y un aparato bucal, que es variable según el estado de desarrollo del insecto, juvenil o adulto, y según el tipo de alimentación del mismo. Los principales tipos de aparatos bucales son el masticador, el chupador, el picador chupador, el masticador chupador y el lamedor. El tipo de aparato bucal revestirá gran importancia, ya que condicionará el tratamiento a realizar. En el tórax, a su vez dividido también en 3 segmentos, poseen 3 pares de patas, uno en cada uno de los segmentos. Su morfología y grado de desarrollo depende de la forma de desplazamiento, caminando, saltando y, poseen, generalmente, 2 pares de alas situadas en el tórax. No obstante, algunos insectos han perdido las alas o solamente conservan un par debido a su propia evolución. Finalmente, en el abdomen, se encuentran la mayoría de órganos del insecto: digestivo, excretor y sexual. Reproducción. En general se realiza por vía sexual, con presencia de machos y hembras, aunque algunas especies son capaces de reproducirse asexualmente, partenogénesis, dando lugar a nuevos individuos únicamente a partir de hembras. Las hembras de la mayoría de especies son ovíparas, es decir, ponen huevos.
Solo algunas especies son vivíparas y paren larvas que salen al exterior de la hembra en un estado de desarrollo más avanzado. Ficha de caracterización de insectos dañinos. Nombre común: larva o gusano medidor. Nombre científico: Colias lesbia. Orden: Lepidoptera. Características biológicas: el insecto tiene la capacidad de hibernar en cualquiera de sus estadios. En la zona sur ocurren generalmente 2 generaciones por año. La hembra oviposita en la parte inferior de las hojas de alfalfa, se encuentran en número de 200 a 500 en forma aislada. Las larvas tienen un desarrollo en 12 a 15 días, pupan en los árboles. Sus cuerpos se envuelven con una seda. Características físicas: el huevo es alargados, de color blanquecinos de aproximadamente 1 milímetro de largo. La larva mide 3-7 centímetros de largo, tienen un color verde un poco oscuro. La mariposa tiene las alas con apariencia compacta, redondeada, siendo los márgenes apicales notoriamente convexos, las posteriores son casi circulares. Las antenas son largas y fuertemente clavadas y el abdomen delgado. El tamaño varía de 3,75 a 6,25 centímetros. Nombre común: mosca blanca. Nombre científico: Bemisia tabaci. Orden: Homoptera. Síntomas y daños: causa daños de chupado. Las larvas y los adultos chupan la savia de las hojas y de las partes jóvenes de la planta para alimentarse. Esto deteriora el crecimiento de la planta y las hojas pueden tornarse cafés o amarillas. La mosca blanca excreta el exceso de azúcar como una sustancia pegajosa tipo melaza, en la cual frecuentemente crece un moho negruzco conocido como negrilla, Cladosporium spp. Este hongo oscurece la hoja o el fruto impidiendo la fotosíntesis y la respiración de la planta. A la hora de introducir su aparato bucal en la planta, la mosca blanca también puede transmitir enfermedades víricas. ¿Cómo detectarlos? Las hojas presentan manchas amarillas y amarillean. Caracterización a nivel de aves. Grupo de frugívoros, pero en cuanto a su relación con los cultivos agrícolas es tal vez el grupo de animales que mayor impacto generan en las cosechas, a tal punto que en muchas regiones se consideran como plagas. Las aves se pueden alimentar de frutos secos como los granos de arroz, sorgo y maíz, así como de frutos carnosos como bayas y drupas. Las aves producen daños mecánicos sobre las plantas, por ejemplo, aves grandes pueden dañar los entrenudos jóvenes en los cultivos de árboles maderables cuando se posan sobre estos utilizándolos como perchas. Este tipo de daño afecta la arquitectura del individuo deformando su copa. Caracterización a nivel de mamíferos. Los mamíferos, Mammalia, son animales vertebrados de sangre caliente y se clasifican en 2 grandes grupos: los vivíparos, los ornitorrincos y los equidnas. En la mayoría de los mamíferos los fetos se desarrollan en el vientre materno y, una vez que son alumbrados, se alimentan con la leche que su madre produce para ellos y almacena en sus mamás. Sin embargo, existen excepciones. En los 2 últimos grupos mencionados los bebés son fecundados en un huevo y una vez que nacen se alimentan de pequeñas larvas y semillitas que sus madres recogen para ellos. Los mamíferos, Mammalia, son animales vertebrados de sangre caliente y se clasifican en 2 grandes grupos: los vivíparos, los ornitorrincos y los equidnas. En la mayoría de los mamíferos los fetos se desarrollan en el vientre materno y, una vez que son alumbrados, se alimentan con la leche que su madre produce para ellos y almacena en sus mamás. Sin embargo, existen excepciones. En los 2 últimos grupos mencionados los bebés son fecundados en un huevo y una vez que nacen se alimentan de pequeñas larvas y semillitas que sus madres recogen para ellos. Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0,5 y 5 in de longitud, y diversas formas incluyendo filamentos, esferas, cocos, barras, bacilos, sacacorchos, vibrios, y hélices, espirilos. Las bacterias son células procariotas, por lo que a diferencia de las células eucariotas, de animales, plantas, hongos, etc., no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular y ésta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología.
La presencia frecuente de pared de péptico-glicano junto con su composición en lípidos de membrana son la principal diferencia que presentan frente a las arqueas, el otro importante grupo de microorganismos procariotas. Diseño de fichas para caracterización de agentes dañinos, ejemplo en el cultivo del arroz, aves, gallineta morada y sus características, hongos, pudrición de vainas y anublo bacterial de la panícula. Bibliografía. Gracias.